Bueno, Javi, Dani, qué privilegio poder teneros aquí hoy en este día que está como lleno de niebla espesa. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, un placer. Vamos a hablar un poco de meteorología, un poco del clima, que es un tema que está siempre a la orden del día. ¿Qué iba a explicaros, chicos? ¿Quiénes sois? Vamos a presentar un poco y que la gente ya vaya calentando la mente. Bueno, nosotros, Vosotros os coordináis como queráis y si ponéis. sí. Nosotros somos Cazatormentas Suret. Uh-huh. Somos un grupo creado con el afán de estudiar más a fondo las tormentas Uh-huh. y de puntualizar sobre todo en las cazas de las tormentas. ¿Cómo se inicia ese proyecto, esa pasión vuestra para crear este proyecto tan un poco, como se puede decir, exclusivo, ¿no? Que no es algo que se vea muy común, que a la gente le apasiona a lo mejor el clima o se profundice, ¿no? ¿Cómo esa pasión? Nuestra afición surge de... Bueno, yo desde pequeño ya a mí me gustaba ya la meteorología igual que él. Entonces, digamos que cuando nos conocimos, pues compartimos esa afición. Bueno. Y la verdad es que, no sé, empezamos ahí a tener interés y nos planteamos ahí, como él dice, esa casa tormenta, ¿sabes? De estudiar el clima, de tener esa afición, por así decirlo, de ir a cazar tormentas, de toda esa estructura que pasado, en fin, toda esa curiosidad insaciable de saber, de entender. ¿Habéis visto o habéis ido a un sitio en el que haya dado miedo esa tormenta o ese efecto, sí, se puede decir, clima meteorológico, esa causa, un ciclón o algo así? Yo diría que todavía no hemos experimentado el nivel extremo que nos gustaría experimentar. Nos gusta la energía de la atmósfera. Pero sí que hemos experimentado ya tormentas buenas. El año pasado experimentamos, puede explicar mejor la dinámica de esa tormenta ciclónica. Sí. Hicimos una caza de una supercélula en Barsique, un poco habitual. Y fue una tormenta bastante severa, no llevó tornado, pero llevó una racha de viento bastante violenta y una lluvia muy súbita. La verdad es que nos pilló además a recuerdo en una estación de tren y bueno, pues fue una experiencia, vamos, vivida. Ahí de tormenta, vamos. ¿Asustasteis? Te sube la adrenalina, ¿eh? O sea, ¿Sí? cuando empieza a llover como muy fuerte y cuando ves que empieza a llover es como muy intenso y piensas y dices, va a llover más y va a llover más, te da un subidón y te pones hasta los pelos de punta y lo disfrutas. Claro que sí, estoy dentro ahí corriendo ahí, los pájaros ahí con dificultad, ¿sabes? Porque claro, pues, tú notas como que muy severo, ¿sabes? Tenemos de hecho imágenes, precisamente, se ven los pájaros en esa toma, Sí. Que no puede avanzar. Sí. Se fue fuerte, ¿no? Una racha bastante huracanada. Y de hecho fue la segunda vez que pillamos ahí en Barsica. O sea que nosotros la verdad que sí que es cierto que cuando nos juntamos tenemos la habilidad de ser muy perspicaces a la hora de ver el sitio en el cual nosotros pensamos que se vale, ¿eh? Y la verdad es que las 2 veces que hemos ido a Barsique... ¿Tenéis la visión o ya sabéis? Sí, vemos los modelos y todo y entonces decimos aquí, por la orografía y tal, y hacemos un estudio ahí exhaustivo. Y sí que es cierto que las 2 veces que hemos ido a acercar una caza, hemos pillado juntos, una cosa por encima de la cabeza. Bueno, de hecho también lo que pasa es que hay un tipo de modelos que lo pueden explicar Javi, que son mesoscalaras. Son más, afinan más ya lo que es el corto espacio y la rendija para tormentas concretas, localizadas. Nosotros estudiamos incluso EQLAR, estudiamos mapas topográficos e intentamos reconstruirnos una situación posible y real, porque son escenarios. Vemos el encauzamiento del viento, vemos todos los factores de la orografía, el tipo de terreno, si es más húmedo, si es más seco. Todo al final interfiere en una tormenta. Está claro que al final no se puede, la meteorología no es una ciencia exacta. Hay margen de error, en los cazatormentas también hay bastante margen de error. Pero el hecho de haber empezado con buen pie, yo creo que también nos ha hecho planteárnoslo en serio. Entonces la afición de pequeñico, ¿no? Sí. A los dos. Sí. Nosotros nos conocimos por un foro de internet. ¿Un foro? Foro Meteoret. De ahí derivamos en creo que lo meteorología. Sí. Y empezamos, de hecho, tenemos 9 años de diferencia. Yo recuerdo llamarlo por teléfono todos los sábados. Su madre me lo cogía. Ya éramos prácticamente familia de escucharnos, ¿no? Todos los sábados. Sí. Y me tiraba larga hora hablando con Javi. Él era, llamémoslo, el superintendente y yo el aprendiz. Lo escuchaba con mucha atención. Yo la verdad es que admiraba los conocimientos que tenía. Bueno. Y me solapé a él porque vi pues, la oportunidad de una persona que de verdad le gustaba y me podía buscar la meteorología bien. Era insaciable. Y lo bueno que el de la zona también, ¿no? Que estaba ahí cerca. Sí.
hemos tenido la suerte, por supuesto, de conocer a otras personas también aficionadas y bueno, la verdad es que cada vez se mueve más la meteorología. Claro que compartir aficiones, hoy en día sí, a ver, se puede encontrar a alguien, pero sabes tú que alguna vez es complicado, ¿no? Es complicado, Porque hombre. encontrar una persona que comparte complicado. todo, ¿sabes? Y encima de todo, no solamente compartir, sino que puedas contar con él para hacer una plaza y disfrutar, ¿sabes? Y además que estéis, que físicamente estéis cerca, ¿no? Porque a lo Sí. mejor podía haber estado en el norte, ¿no? Es más complicado, ¿no? También, eso, ¿sabes? Pues genial. Y vamos a hablar un poquito de qué es una tormenta. Cuando se habla de esa palabra que se escucha mucho, ¿qué es una tormenta? Hay gente que yo creo que no sabe muy bien qué es una tormenta y de qué se compone, ¿no? Que no se le puede llamar a lo mejor una nube o un chaparrón, no es lo mismo que una tormenta, ¿no? Claro, es que una tormenta en realidad, a ver, todo empieza siempre con una fuente de calor en la superficie, ¿vale? Entonces, cuando se calienta la superficie, normalmente suele ser una masa de aire que puede ser de más de 1 kilómetro de tensión. Entonces, cuando en altura tiene aire frío, Ya. hay un gradiente térmico vertical, y entonces esa parcela de aire asciende, y entonces por las condiciones que hay en diferentes capas, pues eso va rotando y va tomando forma, se va condensando el vapor de agua, y entonces lo que hace que, junto con las corrientes ascendentes y con todo el proceso dinámico que lleva consigo, al final acaba desarrollando lo que es una celda tormentosa básica, ¿vale? Ahora, dependiendo del juego de vientos que haya en diferentes capas y del proceso dinámico que haya relacionado intrínseco, pues ya empieza a rotar esa parcela y ya, pues, aparte de la tormenta, de lo básico, digamos que evoluciona en lo que se llama una supercélula, con su tipo de estructura, como el mesociclón y toda la estructura que lo compone, ¿sabes? Y ya directamente, pues ya, digamos que ya sería como una tormenta, pero a un nivel, digamos, superior, que ya evoluciona de otra manera distinta. La madre de todas las tormentas. Y como dice Javi, cuando esa parcela de aire asciende, deja un vacío y genera una baja presión. Una tormenta al final no deja de ser un pequeño centro de baja presión. Exactamente. Se compone, va todo por modelos térmicos, ¿no? Sí, claro. O sea, el vapor de agua que se condensa, es que todo lleva un proceso, o sea, en realidad esto son muchas toneladas de agua lo que hay en la atmósfera. Entonces, claro, hay las temperaturas que hay en esas capas pues son más frías, entonces, claro, diferentes procesos que hacen que todo el agua se condense y que luego visualmente tú puedas verlo. Una nube normalmente cuanto más oscura sea es porque tiene mayor contenido de vapor de agua. Entonces, en los rayos del sol cuando incide, el reflejo hace que sea más oscura. Es como decir, hostia, aquí hay mucha agua en esta nube. Bueno, está muy oscura que está llena, ¿no? Y vive la luminosidad, sí. Claro. No, el agua, o sea, lo que es la luz no traspasa la nube, porque hay mucha concentración de agua. ¿Cuántos litros o toneladas puede llevar una nube? Millones de toneladas. Millones. Millones de toneladas. Así luego, cuando se produce una descarga, en realidad no es porque una gota de agua choca con otra, es porque una cantidad exagerada de una masa grande de agua choca con otra. Y la fricción hace que se genere la descarga eléctrica. Actualmente, fíjate, se está investigando el origen realmente de la descarga eléctrica, porque está en el proceso de estudio y no se sabe exactamente, ¿no?, cómo se genera la descarga, los procesos que llevan consigo, pero más o menos se tiene una idea de cómo funciona, más o menos. Y la descarga eléctrica es un gran dilema todavía de no lo sabía. ¿Y por qué? ¿Y por qué ese dilema? Porque es que ya no es solamente ese choque, sino es que hay unos procesos ahí físicos relacionados que el movimiento de carga dentro de la nube, luego la influencia de las corrientes de aire que hay dentro de la nube también, la temperatura, propiedades químicas, en fin, es que la meteorología, lo fascinante también, que a mí me gusta mucho, es que todo lo que el proceso que se genera en la nube, lo que sea, va relacionado con un montón de cosas. Entonces, pero cuando tú a lo mejor te haces una pregunta, ¿y esto por qué es así? Pues tú le das la explicación y lo dices, pero eso de dónde deriva. Y entonces, claro, va como enlazando una cosa con la otra, porque son muchos procesos los que están relacionados nada más para explicar una cosa. Al final es pura investigación, es como el detective que tiene que seguir las pruebas para llegar a de la cuestión. Y ahí está el kit de lo curioso, de lo interesante para esa es la curiosidad, es lo que a mí, por ejemplo, me fascina. Sí. Si nos lo dieran regalado no tendría gracia. Claro. Es un crucigrama. Sí, exactamente. ¿Y qué me podéis hablar un poquito de la dinámica de una tormenta? ¿Se compone de fases? Sí, claro que sí. Claro, hay fases de la deformación, maduración,
Luego la disipación, o sea, la tormenta normalmente tiene sus ciclos de vida, o sea, dependiendo del tipo de tormenta te puede durar más tiempo o menos tiempo. Las supercélulas, por ejemplo, duran más tiempo que la tormentosa unitaria. Y enganchada y mantiene esa organización más Exactamente. Entonces, una célula tormentosa, pues bueno, pues su tiempo de vida es más corto. La supercélula, su tiempo de vida es más largo, porque tiene una mayor envergadura, se mantiene con los vientos de altura. Entonces, pues claro, dependiendo de las condiciones que haya, pues puede quedarse más tiempo. Incluso la orografía le afecta también. A lo mejor, o sea, choca, digamos, por una zona de orográfica por ladera y entonces se queda ahí estancado, por ejemplo, y puede durar más tiempo del previsto. Pues claro, si es que una tormenta cuando se forma, aparte de que se está alimentando de todo el aire húmedo y cálido que ya sube de la superficie, ella se va moviendo según le va dirigiendo el viento en altura y conforme vaya, digamos, moviéndose sobre la superficie, pues va encontrando, digamos, pues condiciones concretas y si es favorable, pues podrá durar un tiempo, podrá descargar con mucha furia, o no podrá hacerlo, o se disipará porque a lo mejor no le es favorable esa orografía. Esas cosas pueden pasar también. Entonces, la tormenta se compone también de, tiene que haber trueno, tiene que haber relámpago o puede ser suave, no tiene que Buena haber. pregunta. Digamos qué factor determina también, ¿no? Que ya es una tormenta. Claro. Claro, normalmente hay un libro que hay un meteorólogo que se llama Mariano Medina, Amén. que eso fue el libro, ¿sabes? Porque siempre, cada vez lo ve, yo para identificar nubes siempre lo veía y decía, a ver qué nube es esta, ¿sabes? Qué bueno. Y la verdad es que el tío hizo muy buena divulgación de meteorología en aquel tiempo y digamos que para mí la verdad que fue el mejor a la hora de divulgar, porque divulgaba muy bien la meteorología. Entonces, él, digamos que para él, considerar que una tormenta, dice, bueno, tienes que considerar que una tormenta es cuando tú oigas el primer trueno. Cuando un trueno dice, esto es una tormenta. Y él lo clasificaba así. Pues decía, si oyes el primer trueno, entonces lo puedes considerar como una tormenta. De hecho, el observador, si aunque la tormenta no estuviera encima tuya, si tú oyes el trueno, igualmente podías considerar que en la zona había tormenta. Pero bueno, eso ya es un criterio que seguía. Bueno. Primer trueno ya la tormenta. Sí. ¿Y se puede componer o se tiene que componer también de relámpagos? ¿O no hace falta? Bueno, normalmente el trueno es porque ha habido una fricción. Claro, ha habido ahí una descarga eléctrica. El trueno simplemente es una emisión sonora porque el aire se calienta a millones de grados, pero lo hace súbitamente. Entonces, cuando se produce ese calentamiento súbito del aire a esa altura, se genera una onda sonora como fruto, por así decirlo, de ese choque. Wow. También un poco para matizar la nube de cómo se compone la nube, cómo se crea y cómo se consigue que ese agua se mantenga ahí y se condense, se cree en la nube, ¿no? Lo conocido. Eso simplemente es una compensación entre unas corrientes que ascienden, porque inicialmente, como te comenté, hay una parcela que asciende y eso se mantiene. La tormenta normalmente es un ciclo, así, que lo que hace es que se va manteniendo, ¿vale? Entonces, es una alimentación que, por ejemplo, va subiendo su aire cálido y húmedo, mientras que ella tenga su recarga, ella podrá seguir manteniéndose y toda esa concentración que tú dices de vapor de agua se va manteniendo sobre las capas y se va alimentando. Porque claro, piensa que cuando empieza a descargar la lluvia y los truenos y todas las características que tienen, pues claro, necesita alimentarse, porque va perdiendo agua como sí. Entonces, claro, necesita ir recogiendo ese aire cálido continuamente y se va recargando. Y eso es importante. Si tú cortas ese suministro, la tormenta entonces entraría en una fase de disipación. Entonces se separaría la parte de la base con la parte de la altura. Y ahí se desintegra la nube. Y ahí se desintegra. ¿Ese ciclo es continuo? ¿Está 24 horas en todo el planeta? ¿O hay veces que puede ser que por el tema del clima, por la sequía, ya no se hagan nubes? ¿Ha pasado eso? ¿Había estudiado eso? ¿De que haya en zonas donde no haya nubes durante mucho tiempo? ¿No se creen nubes? Hay zonas, por ejemplo, hace poco en la tormenta pusimos en un apartado de clima extremo, se puso una zona que estaba en la zona oeste de Groenlandia, no me acuerdo exactamente de qué zona era, pero había un sitio donde se tiene un registro donde no había llovido hace no sé cuánto, un tiempo súper largo, que era la zona más seca del mundo. Y ahí pues, pero es más bien por la característica que tiene la zona, porque es como una zona de valle, entonces por efecto Foehn, que es un proceso en el cual cuando incide un viento en una ladera, pues hace ascender la nube
y por el otro sitio, al bajar el aire se calienta y entonces inhibe totalmente la formación de nubes. Entonces es una zona que siempre está caliente, no llueve ni nada. Y totalmente seca, o sea, no da ningún proceso de ningún tipo. Hace poco me comentaron que no sabía que en el desierto llueve bastante. O llueve, ¿no? Eso es así. Pues sí. ¿Llegan las nubes al desierto? ¿Se Pueden mantienen? llegar las nubes. Sí. Pueden llegar las nubes. Lo que pasa es que la evaporación es mínima en el desierto. Uh-huh. Suele ser mínima en el desierto, claro. Tengo aquí puesto supercélulas, la madre de todas las tormentas. Efectivamente, sí. Un poco matizarme, había ya comentado, pero ¿qué es la madre de todas las tormentas, las supercélulas? ¿De qué se compone? Claro, eso ya es cuando la célula tormentosa inicial, por así decirlo, ya evoluciona a algo más, o sea, algo más tocho. Claro, eso simplemente pasa porque en las supercélulas tú tienes dos procesos que se llama cizalladura. La cizalladura es un término físico que se relaciona, digamos, con el cambio de dirección del viento en diferentes capas. Ajá. ¿Vale? Entonces la parcela de aire cuando asciende, si tiene es como el efecto muelle, ¿no? Cuando lo gira. Entonces, claro, entonces cuando asciende, si encuentra un cambio de dirección del viento, entonces la parcela empieza a rotar. Entonces, el hecho de rotar es una corriente ascendente que rota. Organiza esa nubosidad. Claro, cuando llega al tope, por así decirlo, ese agua, pues, la gotita de agua se enfría, ¿vale? Un proceso de condensación, y entonces empieza a acumularse en el tope, que es el INCU ese que se ve tenso, que es la forma de hongo, que se ve en los satélites. Ah, sí. Entonces, claro, se acumula ahí, claro, el agua pesa, realmente. Entonces, cuando hay cierto peso, al final se genera una corriente descendente que luego cuando pues, puede caer granizo o lluvia, en plan muy fuerte, y dependiendo de la intensidad con la que asciende el aire, pues estará relacionada con la descendencia también. Entonces, claro, esa supercélula ya, con ese mesociclón que ya se ha generado por esa rotación, pues claro, ya se distinguen en diferentes partes. O sea, la parte mesociclónica, el downdraft, una parte se llama Franklin Line, que es simplemente una zona donde se puede distinguir en los mapas de satélite porque se ve como un hongo creciendo y como una línea, así en plan estrecha, que es como diciendo, oye, mira, que me estoy alimentando por aquí, que una corriente así infinita, ¿sabes? Y se va recargando, como he dicho antes, ¿no? Va alimentándose, entonces, claro, va evolucionando un rotor, como si fuera una aspiradora realmente, gigantesca, llena de agua. O sea, va girando y mientras que va expulsando o va cogiendo, ¿no? O sea, que esa tormenta, al ser más alta y tener una organización y una rotación, la capacidad que ella tiene para absorber humedad es mucho más potencial. La capacidad que tiene para generar granizo de gran tamaño es mucho más potencial. Y si partimos de la base de que esta tormenta es rotatorial y organizada, evidentemente también deducimos que por ello posee mesociclón. ¿Qué es mesociclón? ¿Cómo se lo podríamos...? Mesociclón es la base de la tormenta, pero tiene que tener unas características rotatorias. Esto le añade siempre más severidad, pero no hablamos de que necesariamente una supercélula tenga por qué producir un tornado o granizo de gran tamaño. Pero sí que es cierto que van más intrínsecos en las supercélulas, porque son tormentas más maduras, son tormentas en las que la convección se da con más fuerza, empujan mucho más fuerte hacia las capas altas de la atmósfera, y son tormentas también que ya, bueno, se ven alteradas, Javi te lo podrá explicar también, sí, por el jet stream, por la corriente principal en altura. Claro, los cambios de dirección del viento en capa es importante. Tampoco es bueno que la tormenta, imagínate, está ascendiendo, ¿no? Está rotando y tal, y a lo mejor, imagínate, a 3 kilómetros te encuentras con un viento muy intenso. Eso no es favorable, porque al final la tormenta, pues, esa parcela cuando asciende, pues, se inclina demasiado y a lo mejor no le deja formarse como se debe, ¿entiendes? Todo tiene que ser metódico, o sea, por eso, en parte me gusta la meteorología porque es fascinante a la hora de formarse las cosas. Pues es como decir, oye, que esto se tiene que formar de una manera concreta. Si no se da, entonces no se puede generar el caos, ¿sabes? Pero realmente todo eso es una compensación y es un equilibrio físico porque en realidad, como desde un principio ya era como una diferencia de temperatura, para que se pueda compensar ese sistema físico, tendría que decir, oye, ¿de qué manera yo me puedo compensar esa temperatura? Pues genero toda esta turbulencia. Entonces, cuando hago eso, ya voy resolviendo ese equilibrio, o sea, del caos hacia el orden. Intenta buscar un equilibrio. Todos los sistemas físicos en la naturaleza buscan siempre un equilibrio.
y la manera de interpretarlo es así, generando un caos. Bueno, un bello Ese caos. caos pues libera la energía. Sí. La energía qué importante que es, ¿no? Entonces, Siempre está presente en todo sitio está térmica, potencial, de todo tipo. Siempre. muchas ecuaciones hay detrás de la meteorología, muchos cálculos. Bastante, sí. Complicado, sí. Yo, por ejemplo, he indagado en las ecuaciones estas que rigen la atmósfera y de hecho hay unas ecuaciones que son las de Navier-Stokes que se llaman, que son las que se utilizan en los modelos numéricos. Y eso, pues, hoy en día no hay una solución analítica, es numérica. Entonces, claro, todos los modelos de predicción son todos numéricos. Y hacen cálculos así, y claro, y eso hace una cantidad de cálculos que incluso si tú te haces una predicción tú manualmente para el día siguiente, tú no acabarías en una semana haciendo cálculos. Entonces, claro, por eso ahora con la introducción de la IA, ¿no? Pues ahora ya pues se acelera más, ¿no? Pero simplemente porque van más rápido. Los cálculos los hacen más rápido y puedes hacer pronósticos pues, con más tiempo de antelación. Entonces vosotros sabéis bien con antelación, a lo mejor con un par de días, si va a haber tormenta por la zona, o cómo se puede saber eso. Sí, actualmente con los modelos tú puedes, como ha comentado mi compañero, los mesoscalares y otro tipo de satélite, observando diferentes parámetros y todo eso. Pasa que, claro, aquí no es solamente que tú dices, hostia, el modelo dice esto y va a pasar esto, ya, pero otro modelo te dice otra cosa. O a lo mejor este modelo te dice esto, pero resulta que un parámetro dice que es así, pero otro modelo te dice que no. Entonces, claro, tú te vas a pensar, entonces, ¿qué va a pasar? Pues ahí interviene lo que es el conocimiento de meteorología. Porque tú no es solamente decir, pues si el modelo me dice esto, me enfoco en lo que dice. No exactamente. Porque tú tienes que valorar. Y aparte de eso, tú dices, oye, lo está diciendo para mi zona. Pues estudia tu zona, mira la orografía de tu zona, cómo puede influir eso en la zona en la que tú vas, en la que se está pronosticando ese evento. Y cómo ha influido una condición parecida o una circunstancia parecida en otra ocasión. Exactamente. Por eso nosotros cuando vimos eso de Balsique, pues claro, estuvimos ahí mirando mesoscalares, ¿sabes? Estuvimos indagando, hostia, y los vientos que causan aquí, no sé qué. Estuvimos ahí haciendo un diálogo, claro, hay que dialogar, eso, pensar si efectivamente se puede dar o no. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces te dices, hostia, me puedo arriesgar y si no voy al sitio, pues me como los mocos, porque justo no se va a producir ese evento. Pero bueno, esa es la gracia de la meteorología. Por eso es fascinante, porque tú dices, bueno, lo mismo a lo mejor voy al sitio y invertí con lo máximo, o me quedo a los ver. También puede ser. O a lo mejor se queda a 1 kilómetro y dices, Juan caballo. ¿Sabes? Claro, que es un poco incierto, ¿no? Siempre hay un margen de incertidumbre, ¿no? Sí. De hecho, hasta prácticamente última hora. Al final se va perfilando con modelos más generales, GPS europeos, los principales. Cada uno somos de uno o de otro, pero al final yo creo que lo correcto es consultarlos todos para tener un abanico amplio. Y luego, cuando ya quedan escasas horas o queda un día, 2 días, se tira de modelos mesoscalares, que son ya los modelos pues, que tienen en cuenta rejillas más pequeñas y las condiciones precisamente que te hablábamos, geográficas. Y lo incluye medianamente en su ecuación y puntualiza un poco más posibles resultados. Pero hay que esperar siempre al último momento. Suelen ser quebraderos de cabeza. Sí. Porque hay que estar constantemente informándose, actualizándose. Y los radares que te metes en Google, ahora mismo Google, ¿eso es fiable, los radares estos? Que se ven las nubes pasando, que te avecinan tormentas, o cómo va esto? Los radares, por ejemplo, lo que utiliza la AME, ¿no? Yo fui a un curso ahí en Benidorm y claro, había uno que era especialista en radares. Pero claro, los radares detectan vuelos de aviones, detectan bandadas de pájaros y todo eso. Entonces, claro, se puede diferenciar porque se ven unas líneas, ¿vale? O a lo mejor los famosos falsos ecos se le llaman. Entonces, claro, pues bueno, por ejemplo, él cuando ve los radares, pues sí que puedo también ver los hechos, porque así por lo menos sabe si lo que se está formando está teniendo una altura. Sí, el hecho todo básicamente el tope nubes. Significa el tope nubes. Es la altura que coge la nube. Y por supuesto eso también pues te acerca mucho a saber la... Hay un límite de lo que puede subir la nube. Sí, a ver, en esta zona hay un límite por la altura en la que nos encontramos. Pero sí que es cierto que en Barcelona, el granizo ese que la lió tanto, sí que consiguió que el tope que fue en Girona. Que consiguió un tope, pero casi 20 kilómetros de altura. De hecho, en los últimos años se han visto topes nubosos con más frecuencias más altas. Efectivamente, es como que las corrientes ascendentes suben como más virulencia. Normalmente
podría ser una circulación de aire húmedo y cálido es que ahora mismo parece ser que las masas de ese tienen mucho movimiento. Entonces, claro, cuanto más caos haya, más fácil hay de que se pueda liar de manera interesante. Lo estamos viendo ahora mismo. Hay mucho dinámico para mí. Ahora está la cosa de vuelta. Sí, está, normalmente cuando gira, suele hacerlo de manera pues, normal, ¿no? Hace un giro del polo norte así. Lo que pasa es que últimamente es como que hay más caos, o sea, ese giro se está dando como más Turbulento turbulento, también. sí. Digamos que el jet stream, que acaba de separar unas masas de otras, está fluctuando mucho más. Eso genera mucha más vorticidad, mucha más inestabilidad. Y si a eso le añadimos más contenido de aire cálido, mayor insolación, también hay que movernos por los ciclos solares, está en constante variación. Al final podemos tener una parcela de aire que asciende con mucha más energía. Porque el aire cálido es más volátil y por el vacío que deja, cuanto más rápida sea la convección, es más violento también. Por eso estamos experimentando, yo creo, un clima más adverso a nivel mundial. Sí. Estamos experimentando un cambio. Bueno, el cambio climático es grave. Bueno, seguir hablando ya al aire. Pues, a ver, sí que es cierto que se habla mucho sobre el cambio climático y siempre se especula, ¿no? Con ese aumento de temperatura y... Lo que pasa es que, claro, si es que realmente... Se habla mucho del cambio climático, Claro. ¿no? Bueno, habría que explicar pues, también un poco, ¿no? La naturaleza de los cambios climáticos. Sí, a ver, es que la Tierra realmente sí tiene ya su proceso. Porque tú piensas que la Tierra ya no es solamente lo que recibe de manera interna. Exacto. También le afecta lo que viene del espacio exterior. Y que lo que viene del espacio exterior que pues depende del Sol. Entonces, cualquier cambio que el Sol haga, sus ciclos solares, Qué bueno. cada 12 años así, pues claro, tiene sus máximos, sus mínimos, y eso quiera o no, toda esa radiación que llega a la Tierra, eso le afecta. Y eso afecta principalmente al día exterior. Entonces, claro, si tú eso le añades la parte externa, más luego lo que pueda ocurrir de manera interna con los volcanes, la erupción de lo que sea, pues eso a nivel a lo bestia. Entonces, lo que el ser humano pueda contaminar es una parte muy pequeña. Si tú lo comparas, por ejemplo, con un volcán que entra en erupción y echa toneladas y toneladas de CO2 a la atmósfera, si tú eso lo comparas con lo que se pueda contaminar, pues es ínfimo, realmente. El porcentaje es muy pequeño. De hecho, una de las famosas glaciaciones de Europa fue causada por un supervolcán, ¿no? Sí, efectivamente. Al final las cenizas llegan a tal punto que no dejan pasar nada de sol y se produce un efecto contrario, un enfriamiento. Entonces, vosotros que lo estudiáis, ¿está cambiando el clima de una manera muy agresiva? ¿Está sufriendo el planeta meteorológicamente con estos cambios? ¿Está afectándole mucho? ¿O cómo lo veis? Sí, porque, a ver, que hace poco también está habiendo unos cambios, o sea, está entrando el Sol en una serie de ciclos. Eso me han hablado, que eso Sí, también está máximos solares. potente, ¿no? Claro. Y luego también las corrientes marinas están cambiando. Bueno, también. La corriente del Golfo. Hace poco hubo un artículo que en la parte sur de África, en la parte oeste, cerca de la zona costera, pues se ha encontrado un fenómeno muy parecido al Niño, curiosamente, y ahí el agua pues como que se enfría o se calienta y tal. Entonces, claro, eso es una descompensación totalmente en las temperaturas del Atlántico, del Pacífico y tal. De hecho, cuando ocurre el fenómeno del Niño o de la Niña, pues siempre hay cambios de temperatura que luego le afecta al Atlántico. Entonces, como se registra un Atlántico más cálido, luego los huracanes que se van formando suben de latitud a latitudes que no le corresponden, como ha pasado varias veces, como tú también que se acercó tanto a la Galicia, por los que han habido en las Islas Canarias. O sea, es como que ya se está, digamos, como siendo un poco más habitual, ¿no? Es como que, oye, mira, que esto está cambiando. Una cosa es que haya un cambio y tú digas es algo esporádico y luego sigue todo normal, y otra cosa es que hayan cambios y esos cambios se van dando de manera continuada. Entonces, claro, si tú los intervalos de tiempo en los cuales se generan esos cambios son más habituales, entonces tú ya puedes coger y decir, hostia, entonces está cambiando. No es lo mismo que se genera un cambio en un momento determinado, se pase un tiempo súper largo y luego dices, bueno, y vuelve a ocurrir, que ocurra eso, pasa un tiempo muy corto, se vuelve a generar, luego pasa otro tiempo corto y vuelve a haber más, ¿sabes? Entonces tú dices, hostia, entonces que está ya que entrando el tema en un proceso de cambio. ¿Dónde va a derivar? Pues eso ya se va viendo, ¿no? Se va... Pero bueno, puede ser un ciclo natural también, ¿no? Claro, sí, digamos, una nueva era, ¿no? Sí, es un reinicio que hace la Tierra. Más lista, la verdad, de lo que nos pensamos, y cuando hay una cierta descompensación, Claro, hay que equilibrarlo con un es cambio. como un reseteo que la Tierra tiene que hacer, sí o sí. Sí, está. Eso es.
Y evidentemente, pues bueno, la actividad humana tampoco contribuye positivamente, sino que lo que hace es alterarlo más. Y eso puede ser que lleve a zonas que son muy desérticas a que se convierta en zonas lluviosas. Por ejemplo, aquí que es muy secano, que empieza a hacer más frío, que ya los inviernos no sean, o los veranos tan calurosos, que cambie. Puede ser que eso conlleve cambios climáticos, cambios de estaciones también. Claro, de hecho, antiguamente el Sáhara era un gran vergel. Wow. Sí, la inclinación solar, la inclinación solar varió. Y bueno, pues antiguamente era un gran vergel. Era una zona bastante húmeda. De hecho, tanto el sur de España como el norte de África. Eso me acabo de dar cuenta ahora, o enterar. Hay una anécdota, más bien un mito, evidentemente, de la ardilla que cruza de sur al norte, que podía llegar a cruzar, ¿no? Pues, bueno, un símil de que había mucha vegetación y era un tipo más próspero que el de ahora. Wow. Claro, luego la vegetación también aporta. Si tú, por ejemplo, imagínate los pueblos de árboles, cambia el clima de la zona de manera muy drástica, porque la vegetación emite vapor de agua. Eso aporta. O sea, todo lo que sea vapor de agua que llegue a la atmósfera, eso... Se tendrían que hacer campañas masivas para plantar árboles en todo el mundo. Completamente de acuerdo. Eso estaría muy bien. Y en el sur más todavía. Sí, estaría muy bien. De hecho, la zona donde vive es una zona que creo que simplemente pensado y tal. Que se debería hacer, pero invertir miles y miles de euros cada año. Sí. Además, nosotros también partimos de humedad. Tenemos el Mediterráneo, podemos aprovecharla. Pues ya ves, esto sería un vergel, ¿no? Sería un vergel. De hecho, curiosamente, si tú, imagínate inundación o lo que sea, ellos se piensan que la vegetación, pues sí, pues tiene el agua. Y evita que el agua te suba tanto, que no sé, claro, es que todo el árbol absorbe el agua. Entonces, claro, si tú tienes un terreno súper seco y estás en este hídrico, como se llama, donde no tiene nada de agua, cuando tú le echas agua a ese terreno no le va a dar tiempo a absorber todo esa agua. Entonces se produce una escorrentía y claro, absorberá sí, pero no tanto. Entonces, claro, por eso sería tanto, no sé. Voy a sacar una palabra que se me ha venido a la mente. Hay un amigo que lo practicaba, que tiene un aparato, ¿cómo se llama? Blockbuster. Creo que, digo, algo así, creo que para llamar las nubes o... Sí. Creo que, ¿sabes lo que os digo? Que va con temas de unas placas que se le ponía, una mezcla que se le hacía, se le tiraba una onda, ¿eh? No sé si la habéis escuchado eso. Hay gente que lo tiene en casa. De mi parte, no. Hay muchas cosas que pueden un poco va con los iones y con todo esto. Lo único así verdadero que hay es que hay lo que se llaman cañones antigranizo. Eso es cierto. Porque el granizo tiene un tamaño, ¿no? Y entonces lo que hace es que lanza un producto químico a la atmósfera y lo único que hace es reducir el tamaño del granizo para que no sea tan violento y eso, por ejemplo, a la gente del campo le interesa porque ahora no quiere que el granizo rompa su cultivo. Es entendible, ¿sabes? Pero igual que también hay cañones que rompen las nubes. Más que se ha hablado, mucha gente que tiene invernaderos y que te rompen las nubes, avionetas que pasan y dicen que pueden romper las nubes. Sí, se habla mucho de eso. A ver, sí. Con unos productos químicos que he hecho. Sí, esto que la guerra que hubo en la zona así, no sé si de China o algo así, con Estados Unidos, que digamos que provocaron lluvia en una zona de montaña, ¿sabes? Y fue precisamente lanzar un producto que provocaba que lloviera, etcétera. En la guerra mundial creo que se lo llevaron los alemanes, creo. Lo que pasa es que eso se hace a nivel local. O sea, a nivel, digamos, como a cara más pequeña. Yo vi una nube grande y pasó un avión, hablando de esa palabra que no quiero nombrar, a ver si me tira el vídeo que acaba en ingeniería. Y pasó el avión y me quedé mirándola y a la media hora se desintegró la nube. Sí, eso lo he visto yo, ¿sabes? Sí, o la avión esos que pasa y deja siempre la estela. Esa estela sola. Sí. Son las famosas aviones. Sí. Ahí hay algo que, bueno, no sé, está en investigación, es un tabú, pero creo que no es bueno tampoco eso. No sé, porque no se habla mucho. Sí, a mí eso la verdad que me paranoia un poco porque es como decir, ¿y qué necesidad, no? Exactamente. Y dejar todo decir enmarañado. ¿Hasta qué punto, verdad, esa estela algún impacto debe de tener, aparte del estético? Sí. Tampoco muy vistoso. Exactamente. Sí. ¿Qué podéis hablar, chicos, del proceso convectivo? Eso está relacionado con esa ascendencia de la corriente, ¿no? Y luego la condensación de vapor de agua y ese ascenso de esa parcela de aire, esa extensión. Podríamos hablarle de cómo asciende, bajo qué circunstancias, por ejemplo, en frente frío. Sí. Aquí vosotros sois los jefes. Por supuesto. Bueno, una de las maneras de activación, si tú tienes una masa de aire cálido en superficie, Qué bueno. es que en altura tengas una perturbación.
eso actúa como detonante de la convección. ¿Por qué? Porque hay un gradiente y en ese momento es cuando comienza a conveccionar, ¿no? El vapor de agua. Otra manera también podría ser un encuentro de vientos, por ejemplo, que obligaran a la masa a ascender. Pueden ser dos maneras. Hay dos maneras, ¿no? No es que haya exactamente dos maneras universales. Pero a lo mejor las que más se ven, ¿no? O las que más se dominan, ¿no? En nuestra zona, más bien, estamos aplicando. Sí. ¿Por qué en el norte llueve tanto y aquí llueve menos? ¿Tiene que ver por la vegetación o por qué es eso? Sí, bueno, a ver, eso es una diciente. Pero pues, bueno, estaba en latitud más superior y está más cerca de la influencia de la borrasca atlántica. Sí. Entonces, claro, ahí pues, cada borrasca que pasa, pues siempre rompen ahí, ¿no? Va a pillar siempre. En cambio, nosotros estamos más cerca, ¿verdad?, de la influencia de la dorsal. Es que nosotros estamos en un punto crítico, porque claro, la geografía pegada al continente africano. Entonces, como que, oye, para que digamos que se pueda dar una condición aquí, tiene que ser algo muy concreto, ¿no? Se tiene que dar unas condiciones concretas para que nosotros veamos lluvia, no sé qué. Entonces, claro, es que la geografía es súper importante, porque claro. Ya no solamente a nivel local, a nivel más grande, más extensión, más gigantesca, porque cualquier perturbación que entre, si está en el mar, eso va a ser, vamos, no va a tener ningún impedimento y la fuerza que vaya a tener es la que tiene, punto. Pero cuando ya empieza a tocar un terreno como con edificios, con árboles, lo que sea, con montañas, ya la cosa ya se estropea. Puede favorecer más a uno, más a otro, ¿sabes? Hace poco pasó la catástrofe en Valencia de la Arana. ¿Esto cómo se ocasionó y qué pasó? Porque eso fue terrorífico. ¿Cómo pudo crearse esa unión tan masiva de litros de agua? ¿Qué pasó ahí, chicos? Ahí es que lo que pasa es que por la posición de la Dana hubo una corriente que salía del continente africano, que era aire cálido de origen continental. Ajá. Pero claro, cuando entró el Mediterráneo, estaba en esa época del año, el Mediterráneo más húmedo, pues digamos que esa corriente empezó a alimentarse de humedad y al meterse por la zona de Valencia, pues creó esa inestabilidad por la parte delantera de la Dana, porque normalmente la parte delantera, nomás aire frío, se crea una fuerte convergencia en superficie, o sea, ascendencia, ¿vale? Y entonces, claro, eso se conservó y empezó a desarrollarse el sistema y se quedó ahí estancado, por así decirlo. Y acumulándose Y líquido. empezó a acumularse ahí, porque claro, cuando empieza a generarse eso y la Dana pues apenas se mueve, pues claro, ahí ya el sistema el SCM que se formó ahí, pues vamos, eso se quedó ahí estancado y empezó a llover, pero en plan muy, muy exageradamente. Ese es el problema de las danas. Como hay algún bloqueo, ¿verdad, Javi? Sí. Pues puede tener más tiempo para que se desarrolle más, se madure mucho más. Y eso fue lo que sucedió también en Valencia durante muchas horas. Es difícil que se dé ese caso, que pasen muchas danas, no pasa mucho, pero porque son difíciles de que se cree ese efecto. Claro, es que la dana es algo caótico, porque claro, tú tienes el día extremo, que es aire muy frío, y es como que por eso se dice masa de aire frío en altura, porque claro, es como que un trocico de aire frío lo suelta. Y entonces, claro, se queda atrapado se queda bombeado de aire cálido. Es un caos, porque claro, eso tiene su energía. Entonces, claro, entonces la dana dice, ¿cómo yo puedo compensar este desorden que ahora mismo? Pues claro, justo en el límite entre el aire frío y el aire cálido, ahí se crea el caos. Y eso es un intercambio térmico que se genera entre las dos masas de aire. ¿Y cómo lo interpreta? Pues con formándose SCM, con lluvia y con todo. Y entonces se va recargando. Claro, eso no dura mucho, porque luego al final la dana puede tener dos opciones. O bien si se retira muy al sur, al final ese aire frío desaparece porque ya ha hecho todo lo que tiene que hacer. Se locura, ¿no? Pues se vuelve a reintegrar en el exterior. Luego se tiró varios días también lloviendo, pero ya parte de la dana todavía era, parte de las nubes que se iban yendo, ¿no? Porque cayó un choparrón y luego al día siguiente también llovió. Sí. Sí, porque normalmente a veces ocurren cosas curiosas, ¿no? Porque cuando se lía en una zona, se dice que se quedan como restos de inestabilidad, porque la atmósfera ya está inestable. Entonces cualquier corriente o cualquier cosa que pueda haber, incluso la influencia del sol, pues genera inestabilidad al día siguiente, como mucho, normalmente al día siguiente. Luego ya al día posterior, ya esa inestabilidad ya, pues digamos, desaparece. ¿Os hubiera gustado estar allí, chicos? Sí. ¿Vosotros percibisteis que iba a pasar algo por aquella zona? Porque la EMET ya avisaba. Nosotros en el cuenta hicimos mapas. Sí, porque en esta ocasión además los mapas previstos de acumulado eran bastante dramáticos. Es que dicen que iba a pasar una catástrofe, se dicen que... Sí.
Nunca es fácil al final, muchas veces y está muy bien el sistema. Los avisos también están para algo y muchas veces se ponen de manera preventiva y no sucede nada.